Así que vamos a leerlo alternadamente. Yo leo versículo 17, apóyame leyendo el 18 y así alternamos juntos hasta leer el 21. Dice, nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Juntos, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Acompáñame a orar, por favor. Señor y Rey, te damos gracias, te alabamos porque es un tremendo privilegio el poder estar en tu presencia, Señor, el poder escuchar tu voz, el poder ser instruidos, porque es lo que tu palabra hace, según 2 de Timoteo 3:16, nos instruye para toda buena obra, nos capacita. Y Señor, gracias porque hemos visto tanto tu gracia, tu misericordia, y ahora nos vas trazando por dónde andar, por dónde caminar. Gracias, Señor, porque somos renovados y transformados mediante el conocimiento de tu palabra, a diferencia, como veremos hoy, de lo que el mundo nos enseña y nos guía. Señor, estamos aquí porque necesitamos que tu Espíritu Santo nos transforme, Señor, porque tú eres bueno, tú eres sabio y tu voluntad es buena, agradable y perfecta, lo veíamos semanas pasadas. Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo tome tu palabra, renueve nuestra mente, nuestro entendimiento, y por lo tanto también, Señor, incluso nos guíe quizá en relaciones atoradas que hasta el día de hoy nos han robado la energía, el pensamiento, los sentimientos, Señor, y nos han apartado de ti incluso, y gracias porque yo sé que hoy en tu palabra nos vas a hablar, Señor, y todo esto para gloria tuya. Así que, Padre, te suplico que tengas misericordia de nosotros, que nos hables, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos tomar nuestro lugar, hermanos? El título del sermón es Vence el mal haciendo el bien. Vence el mal haciendo el bien. Yo creo que una de las cosas que probablemente nadie se va a atrever a decir, ¿verdad? Abiertamente, pero la realidad es que una de las cosas que más placer causan es la venganza. De hecho, hay gente que dice que como seres humanos somos más propensos a devolver una ofensa que un favor, porque la gratitud implica una carga, mientras que la venganza nos genera un placer, es algo placentero el vengarnos. Y aunque no lo digamos abiertamente, la realidad es que en todos nosotros hay un sentido de justicia cuando vemos que algo está siendo injusto o que está pecando contra nosotros y creemos que eso debe ser castigado, pero también creemos que cuando algo es hecho bien o es bueno, eso amerita ser recompensado. Hay un sentido de justicia dentro de nosotros. Tal vez yo pensaba en eso y digo, ¿te has puesto a pensar cuántas películas del cine traen por detrás este tema de la venganza? Y la verdad es que yo pensaba en, por lo menos hay dos grandes para mí que digo, sí, esa hambre de venganza fue saciada. Número uno, para los que ya somos de algunas generaciones anteriores, Rocky 4. Si tú viste Rocky 4 y veías como primero este hombre güero, gigante, Iván Drago, iba y mataba a Apollo Creed cruelmente, y aunque Apollo Creed te había caído medio mal las primeras 3 películas porque era muy fanfarrón, y en ese entonces había cierto cariño, y después lo mata, recuerda la mirada de Rocky volteando a ver a Iván Drago, prometiendo que vengaría a su amigo, y después de que le ponen una buena también tunda al Rocky, pues al final termina vengando a su amigo, y hay un sentido en nosotros como que queda saciado. Ahora, más actual, pensaba, y esto lo caminaba ya incluso con mis hijas, el año pasado nos hicimos muy fan de Karate Kid de los 2000, donde sale el hijo de Will Smith y Jackie Chan. A lo mejor tú la viste en los 80s, cuando salía Miyagi, Daniel San, y entonces, pero también, misma escena, maltratan al jovencito, y toda la película nos la pasamos como esperando a ver en qué momento se cobra venganza sobre ese malhechor. Algunos me ven raro, yo creo que a esas personas a lo mejor no pasaba eso en ellos, no tenían ese sentido de venganza, pero la realidad es que muchos de nosotros, cuando por fin toman venganza, como que dicen, sí, qué chido, ya se acabó y ya se hizo el bien. Hay ese sentido de venganza en todos nosotros. Ahora, la palabra de Dios, mis hermanos, a diferencia de lo que el mundo dice, yo leía, estudiando esto,
había una frase que decían respecto a la venganza, que la venganza nos gusta porque la venganza es dulce y no nos engorda. La venganza es dulce y no nos engorda. Pero todo eso, mis hermanos, es contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios, como veremos hoy, nos está mostrando también cómo conducirnos. La semana pasada veíamos muchos elementos, las 2 semanas pasadas, de una persona que muestra amor sin fingimiento, que hace el bien, que es hospitalario. Y decíamos que era curioso cómo en el versículo 14 Pablo decía, mira, aún con esa conducta va a haber gente que te persiga, que te maldiga. Hazles bien, no para que digan que eres una buena persona, pero hazles bien, porque recuerda que tú has recibido las misericordias de Dios. Recuerda que Dios ha sido paciente contigo, recuerda que Él te ha amado, y recuerda que la respuesta natural y lógica a esas misericordias es que tú te entregues en sacrificio vivo y que veas todas las oportunidades de tu vida, incluyendo esas personas que te están atacando, que te están maldiciendo, que te están persiguiendo, los veas como una oportunidad en la cual tú puedas responder como un sacrificio vivo, buscando la adoración a Dios a través de tu comportamiento. Ahora, ¿cómo debemos reaccionar? Este pasaje me gusta porque Pablo seguramente estaba pensando en las palabras de Jesús, cuando Jesús dice en Mateo 5:44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. En el versículo 14 dice, ora por los que te maldicen, bendícelos, hazles el bien. De alguna otra manera están entretejidos. Y mis hermanos, esto es importante porque a mí constantemente me llegan situaciones así y dices, oye, me dicen, es que mira esta persona, paréntesis, lo que vamos a ver, mis hermanos, está hablando Pablo en un contexto, no de alguien que se burlaba y, es que tú eres cristiano, está hablando de gente que eran enemigos, que quemaban a los cristianos, que perseguían a los cristianos. Es a esos enemigos que Pablo quiere que hagan el bien ellos, y para nosotros el día de hoy también seamos bendición. Mis hermanos, como creyentes de repente nos encontramos en situaciones que dices, oye, pues si yo estoy peleando la buena batalla de la fe, procurando andar como la palabra, procurando tomar la iniciativa para amar, compartiendo el evangelio, intentando suplir las necesidades, y esa persona que ni cree en Cristo, ahora está hablando mal de mí, ahora me está, y de repente dices, ¿por qué pasó esto? Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Me gusta porque este versículo lo usamos mucho para pruebas de salud, económica, etcétera. Pero mira el contexto que lo está diciendo. No te sorprendas como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Está diciendo, si tú eres insultado por el nombre de Cristo, es una marca de que estás caminando con Cristo. Mi hermano, mis amigos que estamos aquí, el mundo aborrece a Jesús. El mundo aborrece la palabra de Dios. Y es por esa misma razón que todos aquellos que anhelamos caminar conforme a la palabra, seremos aborrecidos. Si tú eres un seguidor de Cristo y estás siendo transformado a su imagen, estás anhelando caminar en obediencia a su palabra, no puedes esperar otra cosa, mi hermano. Ahora, yo te describí ahorita el contexto, ¿no? De, wow, ayer era terrible en ese tiempo. Gracias a Dios estamos en un lugar donde no hay ese tipo de persecución, no nos cuesta la vida, aunque sí hay países por los cuales hay que estar orando, gente que no puede congregarse, reunirse y es riesgo de muerte. Pero hay muchos tipos de maltratos que podemos recibir como creyentes. Mira algunos de los maltratos que podemos recibir. Uno puede ser insulto, burla. ¿Te ha pasado? Ya muy cristianillo, ahora sí. Uy, qué religioso, ya va. Uy, tú ya. Uy, ahora resulta que el aleluyo. Si yo te conozco, ¿a mí qué me vas a decir? Eres un hipócrita. Y de repente también pueden sufrir aislamiento. Mi hermano, yo sé de personas aquí que su familia les han dicho, ¿sabes qué? El día en que tú te convertiste a Cristo, moriste para mí, ya no existes. Han sido desechados por familia, por amigos. Pérdida de privilegios. También hay gente que en sus trabajos es capaz, es responsable, pero ahora sí que va por la derecha y de repente para obtener algún ascenso o alguna promoción, el jefe dice es que tú no me convienes. Y sí, tal vez tú eres mejor que el otro, pero tú eres demasiado
honesto. Hay pérdida de privilegios también por causa de Cristo. Y en muchos casos, mis hermanos, sí ha llegado hasta persecución física y martirio en muchos casos en otros países. Ahora, tú dices a lo mejor, wow, sí me ha pasado situaciones así en mi escuela, en mi equipo. ¿Cómo deberíamos reaccionar ante tal hostilidad? ¿Cómo debemos actuar? El mundo nos dice, no te dejes, no seas tonto. Mi hermano, yo lo he escuchado eso hasta entre cristianos. No, pues qué bueno que no tenemos que pensar por nosotros mismos. Qué bueno que tenemos a aquel en quien habitan todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, que es nuestro Señor Jesús, y nos dejó su palabra. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos en la misma batalla. Lo natural en todos nosotros es reaccionar queriendo venganza. No te sientas mal. Si primariamente es tu deseo, todos naturalmente reaccionaríamos así. Pero ahorita estamos hablando de personas que hemos sido sepultadas con Cristo, Romanos capítulo 6, para ser resucitados y andar en novedad de vida. Que contamos no en nuestras propias fuerzas, sino en su Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, para que podamos andar como es digno de aquel que nos compró. Y entonces Pablo empieza diciendo, el primer elemento, no devuelvas jamás mal por mal. Nunca. No, pero es que nunca. Pero es que ya nunca. ¿Cuándo es nunca? Nunca. Versículo 17, nunca paguen a nadie mal por mal. Versículo 19 me gusta porque si tienes ahí tu Biblia va a decir, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, aunque se lo merezcan. Sí hay 1000 razones, millones de razones, millones de días, ya ha sido, lo merece, sí lo merece. Pero tú también merecías la ira de Dios, también merecías su juicio, y Dios te dio gracia, Dios fue paciente, Dios te llevó al arrepentimiento. Dice Romanos 2, versículo 4, que fue su bondad, su paciencia lo que nos guió al arrepentimiento. Y me gusta porque cuando en versículo 19 Pablo dice amados, yo creo que él entiende la dificultad que representa en nosotros mismos, porque es el único momento donde Pablo en toda la carta a Romanos utiliza la palabra amados. Es como decir, mis hermanitos, los entiendo y sé lo complicado de lo que Dios espera de nosotros. Como que se está poniendo a la par, está echando la mano sobre nuestro hombro y dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos. Mis hermanos, como ahorita les comentaba, mi hermano que estás aquí, aún mi amigo que estás aquí, probablemente sea tu primer contacto con la palabra de Dios. Todos nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Todos nosotros, aún por más alejados que estemos de Dios, hay características que han quedado ahí plasmadas porque fuimos creados por un Dios, el único Dios verdadero. Una de las características de Dios es que es justo. Por lo tanto, al haber sido formados por Él, y aunque el pecado distorsiona eso de tal manera que no somos consistentes al hacer justicia, pero sí hay ese sentido de justicia, porque Dios es justo, Dios nos creó, y por lo tanto hay un sentido en que nos dice que el mal debe ser castigado y que el bien debe ser recompensado. Ahora eso no está mal. ¿Sabes qué es lo que está mal? Que hay pecado también en nosotros. No tenemos solo el sentido de justicia, sino que también tenemos pecado. Todos nosotros batallamos también con el orgullo, con el egoísmo, de manera que en medio del maltrato o de situaciones injustas aparece nuestro sentido de justicia, pero no con la santidad que Dios tiene para ejercerla, sino que aparece nuestro sentido de justicia y se mezcla con nuestro pecado, con nuestro orgullo, y entonces surge el deseo de devolver el mal por mal. Sentimos que ese mal que alguien ha hecho contra nosotros merece ser castigado y que nosotros tenemos que tomar el asunto en nuestras manos. Pero la Biblia dice, nunca debemos devolver mal por mal. En ninguna circunstancia debemos tomar la justicia en nuestra mano. Piensa en esa situación, mi hermano, que ya fue mucho tiempo, ya fueron muchas veces, y ya te humillaste una y otra vez, y ya pasaste por alto una y otra vez burlas, insultos, menosprecios. Piensa en eso y dile a tu alma, es cierto, hay ese sentimiento, y es bueno que tengas el sentido de justicia, pero no permitas que el pecado mezcle y te esté llevando a tomar el asunto en tus manos. No hay nunca una razón para hacer la justicia
por nosotros mismos. Mira lo que dice Pablo. Me gusta Pablo porque Jesús lo dijo, Pablo lo dice a los romanos, pero también le dice a los de Tesalónica. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:15. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Ninguno devuelva a otro mal por mal. ¿Qué le enseñas a tus hijos, mi hermano? Yo recuerdo un libro de crianza que leía y decía, mi hermano, como papás tenemos el propósito de formar a nuestros hijos conforme a la imagen de Cristo. Y Cristo, cuando lo maldecían y lo ultrajaban, Él no respondía, sino que encomendaba su causa. Papá, ¿tú le estás enseñando a tus hijos que pongan la otra mejilla? Que oren, que bendigan por aquí. Te lo dice también un hombre que ha sufrido también que su hija de repente aparezca el personaje que hace bullying y que te agüita y que dan ganas de ir a abrir la escuela y hacer justicia propia. ¿Qué les estamos enseñando primero a nuestra alma? Y segundo, modelando a nuestros hijos. Procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Y cuando dice nunca, regresando al versículo 19, habla de nunca. Yo pensaba, me acuerdo que ahí en Querétaro teníamos un equipo de fútbol, así con Quique, el pastor y otros hermanos de la iglesia, y de repente parecía que jugando, como que ahí ya no aplicaba la palabra, ¿no? Porque pues igual te daban un hachazo, y pues nos queríamos levantar como a ir a hacer justicia propia. Y de repente como que se nos olvida y decimos, bueno, en ciertos contextos como que no aplica, ¿no? No, hasta ahí también, jugando también, reconoce tu debilidad y dile, Señor, no me permitas devolver a otro mal por mal. Ahora, mi hermano, escucha bien esto. Así como te mencioné que en el maltrato hacia los creyentes hay distinta gama de áreas, también en nuestra respuesta para vengarnos hay muchas maneras como nos vengamos. Y somos bien creativos para vengarnos. Bien creativos. O sea, deberían de darnos hasta un reconocimiento, porque a lo mejor uno piensa el vengar, luego ir y agarrar a golpes, pero hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos ser hostiles o vengativos. Somos muy creativos. Puede ir desde un insulto, responder inmediatamente e insultar a la otra persona. Puede ser el sarcasmo o la ironía, menospreciando la situación. Puede haber silencios incómodos. Ya no voy a decir nada, ya no le voy a hablar, ya no lo voy a saludar. Pueden ser miradas asesinas, tú sabes, de esas miraditas. Pueden ser incluso muecas de desprecio, pasar cerca, ver y sacar la vuelta. Mi hermano, puede ir más allá y llevarlo a chisme, a la murmuración, incluso con tus hermanos. Vénganse, vamos, y de repente empiezas a hablar, ¿no te has dado cuenta que? Si es que a mí también me... Y ya empiezas a reventar a la persona. Son venganzas que parecieran muy sutiles, pero son muy destructivas. O simplemente desear en lo más profundo de tu corazón que a esa persona le vaya mal. Así que Dios le bendiga, pero por dentro dices, ojalá y... ¿Cómo le está yendo? ¿Y por qué mi enemigo, mi vecino? ¿Por qué todavía sigue? Y no, eso, ojalá ya lo agarre porque seguro que todo es ilícito, todo lo que está haciendo. Y hay un deseo en nosotros de que le vaya mal. A lo mejor incluso sí te has llegado al punto de decir, pues mira, yo sí voy y voy a hacer algo físicamente, desquitarme físicamente. Hay muchas maneras, mis hermanos. Y ahora yo pensaba en esto y te lo confieso sinceramente. Yo estudiando esto le decía, Señor, perdóname, porque sinceramente yo en muchas ocasiones he sido intencional en hacer este tipo de cosas. ¡Wow! ¿Cómo el pastor dice eso? Sí, mi hermano, a la luz de la palabra de Dios me da vergüenza reconocerlo, pero de una manera sutil he hecho o he anhelado el hacer sentir mal a otro, aún por medio de la ley del hielo, y empieza a veces hasta en nuestras casas. Bueno, no me voy a vengar, pero ya no le dirijo la palabra. Son venganzas, mis hermanos. Son venganzas que estamos manifestando el decir, yo no quiero que pase desapercibido, que él se dé cuenta, que él sufra y que se siente igual que yo me siento. Por eso es lo que Pablo nos tiene que instruir y recordar. Versículo 17 nuevamente, nunca paguen a nadie mal por mal, nunca tomen venganza ustedes mismos,
Ahora, ¿cómo podemos impedir entonces? Ok, no lo hago. Pero a veces no lo hago y me lleno de amargura, de resentimiento. Ya no reaccioné en nada, pero hay algo que me hace sentir sucio, como que estorba hasta mi andar. ¿Cómo puedo guardar mi corazón, poner ahí en pantalla, de amargura o resentimiento cuando alguien nos maltrata? Sobre todo cuando vemos como que pareciera que se está saliendo con la suya. ¿Cómo lidiamos con eso? Bueno, mi hermano, primero, recuerda el Evangelio, predícate el Evangelio, recuerda las misericordias de Dios para contigo. Es el punto de partida. De hecho, en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, les ruego por tanto que por la misericordia recibida presenten su cuerpo como sacrificio vivo y santo, que es el culto racional. Mi hermano, piensa en esto sé que y si no lo tienes, sí te lo puedo creer. Yo también, ha habido etapas en mi vida que dices, wow, ahorita pareciera que no hay persecución, no hay enemistad, pero tarde o temprano va a haber, porque estamos en un mundo caído, porque hay pecado, porque el seguir a Jesús va a incomodar también a más personas y va a haber, no te sorprendas, mi hermano, mi querido hermano, cuando las personas pequen contra ti. Al contrario, mira lo que ponía en pantalla. Nunca existirá alguien que peque contra ti más de lo que tú has pecado contra Dios. Y Él decidió perdonarte y amarte en Cristo. Él decidió tener misericordia de ti cuando tú ni le buscabas, cuando ni yo le buscaba. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no solamente no le buscábamos, sino que muchos de nosotros incluso blasfemábamos, nos quejábamos abiertamente y le reclamábamos muchas cosas, y Él nos amaba, Él nos bendecía, Él hacía el bien a nuestra vida, aun cuando nosotros ni lo considerábamos. A la luz de eso yo te pregunto y me preguntaba, ¿de verdad hay alguna ofensa que no podamos pasar por alto? No, pero es que tú no sabes lo que me hizo y no me consideró, no me tomó en cuenta, y es demasiado. De verdad, mi hermano, a la luz de la palabra de Dios y recordando el Evangelio, hay algo, es algo que yo me tengo que recordar también constantemente. Poní en pantalla esto, la única respuesta coherente que podemos dar a tanta misericordia recibida, Romanos 12:1, es amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque así Dios nos amó cuando nosotros estábamos enemistados con Él. Es la única respuesta coherente al Evangelio. No lo hacemos ni siquiera por el resultado. Hay gente que dice, bueno, ya lo voy a amar para ver si Él cambia. Estás buscando tu propio interés, no la gloria de Dios. Puede ser que tú le ames, le hagas bien y Él no cambie. No lo hagas porque la otra persona cambie. Hazlo porque Dios ha sido bueno contigo y Él te ha extendido misericordia cuando tú estabas enemistado con Él. ¿Sí? Recordemos el Evangelio, mis hermanos. Ahora, yo leí esto. Una de las cosas que Dios ha tratado mucho conmigo al tiempo de mi vida en Cristo es que a mí no me gustaba que me dijeran nada. Por ejemplo, nada, ni en mi casa, o oye, te equivocaste en esto y de repente, no sé si alguien se identifique conmigo, pero somos dados a que no nos gusta que nos digan nada, incluso sobre todo cuando es algo pecaminoso, algo malo, algo que debemos corregir, porque de repente tenemos como nuestra perspectiva demasiado elevada. Es por eso que Pablo ya nos ha dicho que tengamos un concepto de nosotros mismos adecuado. Y de repente te digo esto, mi hermano, porque puede ser que también tú estés atravesando situaciones con personas que te han hecho alguna observación o alguna corrección también, empezando en nuestra casa, y de repente nos indignamos tanto que preferimos reaccionar en venganza. Otra vez no vamos y golpeamos, pero sí nos aislamos, sí levantamos muros, hielos. Y es porque, mis hermanos, hemos olvidado lo que el Evangelio dice de nosotros. A mí una de las verdades que Dios me ha librado para caminar con esto que yo batallo es decir, mira, Hugo, la neta es que tú eres peor de lo peor que te pudieran describir. Piensa bien en eso, mi hermano. Sin la gracia de Dios, a la luz del Evangelio, somos 1000 veces peores de lo que cualquier persona pudiera estar percibiendo de nosotros. Es que no es verdad, cómo me están atacando y están diciendo, recuerda el Evangelio, si eres honesto, tú eres peor que eso. Yo escuchaba en algún tiempo una predicación que decía un hermano,
decía, es que todos nosotros somos ratas inmundas. Y de repente una persona le decía al pastor al final, oye, bájale, ¿cómo puedes ofender hacia la gente? Y entonces regresaba el pastor y decía, discúlpeme, ratas, las ofendí, comparándolo con estas personas. Mi hermano, estoy junto contigo en esta batalla. Y debemos preguntarnos, ¿hay alguien que te ha tratado mal sin razón alguna? O lo que es todavía peor, vamos más allá. ¿Hay alguna persona a la que tú te has dedicado enteramente a hacerle mucho bien, cuidarlo, amarlo, pasar por alta ofensa, y ahí viene otra vez y otra vez gracia, y otra vez te traiciona, y otra vez responde solamente haciéndote mucho mal? Wow, eso duele, mis hermanos. Ahora piensen esto. Sinceramente, ¿no es eso lo que nosotros hacemos con Dios cada vez que pecamos? ¿Tú te acuerdas cuando eras inconverso? Tú ni le tomabas en cuenta. Y dice la palabra que Él hacía salir el sol sobre buenos, pero sobre injustos también. Él proveía comida. Si tú no estás en Cristo aún y estás aquí, y tú como yo en mucho tiempo decía, no, pero ¿cómo Dios va a ser bueno? ¿Y por qué dicen que me ama? Mira, tú ni le has buscado y Él te ha sustentado hasta el día de hoy. Eso se llama gracia común, que tú sin considerarlo, Él sí te ha considerado a ti. Y por eso te ha prestado aliento a tus pulmones para que el día de hoy escuches su evangelio y salgas de aquí como hijo de Dios. Pero nosotros estábamos así también. Él nos hacía el bien y nosotros respondíamos mal. Cada vez que nosotros a día de hoy, mi hermano, pecamos, dudamos de Dios, nos alejamos de Dios, nos emberrinchamos contra Dios, estamos pisoteando su bondad. Estamos diciendo de alguna manera, mira, está mal tu voluntad, lo que tú has hecho está mal, y dudamos de Él. Así que hasta aquí es un gran primer punto. ¿Qué debo hacer contra esta persona que ha generado enemistad? Número uno, probablemente ya ha hecho cosas para intentar romper esa enemistad, pero no ha cambiado. Bueno, recuerda el evangelio, empápate de las misericordias de Dios. Segundo, descansa en la justicia de Dios. Esto también es muy importante. Sobre todo estamos en una cultura, no conozco muchas culturas, la verdad, pero en México si de algo nos jactamos es de esta frase de yo no me dejo de nadie. Crecemos con esa frase de yo no me dejo de nadie y yo voy y ajusto las cuentas rápidamente. La Biblia no nos llama a eso. Dice nuevamente versículo 19, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino déjale lugar o den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, este es uno de esos versículos que también a veces como creyentes nos encanta leerlo con este tono. No te vengues, porque lo peor viene para esa persona, porque tú eres un hijo de Dios y nadie se mete con los hijos de Dios. Y nos encanta leerlo como en ese tono de, sí, tengo a mi papá que va a acabar. Eso rompería la línea melódica sobre la cual viene hablando el pasaje de Romanos. Versículo 14 dice, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien. No está hablando de que esperes y disfrutes ver cómo Dios cobra venganza. Más bien, mis hermanos, está recordándonos primeramente que el único que tiene autoridad para hacer justicia en las situaciones es Dios, porque Él es soberano. Él conoce exactamente las situaciones que han pasado detalladamente y en su tiempo intervendrá. Ahora, mi hermano, también debemos recordar quién de nosotros merecía la ira de Dios. Todos nosotros merecíamos esa ira que se describe aquí. Es más, si no fuera por Cristo, porque estamos en Él, todos nosotros seguiríamos siendo objetos de esa ira. Ahora, uno de los elementos, me gustaba este comentario, es que muchas veces cuando nosotros hacemos justicia por nuestra propia mano, impedimos muchas veces la manera de obrar en otras personas. A lo mejor Dios quiere pagarle a esa persona por medio de salvarle, de traer esperanza, de una vida transformada, y de repente nosotros metemos nuestras manotas y terminamos ensuciando
la situación, porque queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Mi hermano, la Biblia, a la luz de este versículo, no dice que la venganza es mala en sí misma. Lo que está diciendo la palabra de Dios, de hecho, o sea, ¿por qué digo esto? Porque Dios es justo, Dios es santo. De alguna manera, todas las instituciones que Dios creó fueron diseñadas para actuar justamente. Autoridades gubernamentales, aún los papás dentro del hogar, las autoridades fueron puestas para ejercer justicia. Lo que Dios prohíbe en su palabra es que nosotros tomemos la justicia en nuestras propias manos. Esa es la prohibición. ¿Por qué? Porque dice que Él se encargará de vengarlo. Cuando nosotros tomamos venganza por nosotros mismos, escucha bien esto, a lo mejor tú ya estás hacia un pasito de, no, yo ya voy a ir y me voy a... Y tú crees que con eso va a solucionar y vas a glorificar a Dios, y te aseguro que la paga del pecado es muerte. Eso, mi amigo, después te va a traer una tristeza, un dolor, tu alma triste. Escucha a Dios decir, no tomes el asunto en tus manos. Cuando lo haces en tus manos, estás sustituyendo la ira de Dios por la tuya, y por lo tanto no estás dejando que Él obre. Está robando algo que le pertenece solamente a Él, que es esa autoridad. Mira lo que puse en pantalla, mi hermano. Cuando damos rienda suelta a nuestra venganza, no nada más físicamente, de órale, ahí voy, sino en cuestión de amargura, resentimiento. Te repito, no es siempre con ir y golpear, ir y lastimar físicamente. Cuando nosotros damos rienda suelta a esto, albergamos este anhelo de que al otro le vaya mal, estamos actuando en incredulidad, porque no le estamos creyendo a Dios que Dios ha prometido hacer justicia. ¿Qué dice Dios? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo que Pablo está diciendo es, recuerda el contexto, a ellos los maltrataban, los quemaban, los perseguían, era su vida. No les está diciendo por alguien que muchas veces nosotros, no estoy menospreciando, es dura también la vida en Cristo, pero Él está hablando y está diciendo algo como, mira, yo sé que te han tratado injustamente, y probablemente esto también es para ti, mi hermanito, mi hermanita. Yo sé que esa persona te ha tratado mal, te ha insultado, te ha menospreciado, te ha ofendido. Merece ser castigada por lo que ha hecho, pero no te corresponde a ti aplicar el castigo. Pero puedes descansar en que Dios se encargará de ese caso como tú no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios puede ver el mal desde todos los ángulos, algo que ni tú ni yo podemos hacer. Así que cuando Él aplique su justicia, Él va a tomar en cuenta todos los aspectos del mal que han sido hechos. Por lo tanto, descansa en la justicia de Dios. No, pero es que tú no sabes, tú no conoces, y tú, escúchame esto, yo creo que aquí sí debe haber como una letra chiquita donde sí puedo ejercer venganza porque no sabe lo que esta persona me ha hecho. Bueno, ok, vamos a mirar a Cristo, vamos a aprender de Él. Vamos a poner delante de nosotros a Cristo. ¿Por qué? Porque nunca ha habido nadie, ni habrá nadie que haya sido tratado tan injustamente como nuestro Señor Jesús. Cristo era sin pecado. Y dice la palabra que Él dedicó toda su vida activamente a hacer el bien, al punto que dio su vida por pecadores como tú y como yo, que no lo merecíamos. Escucha bien esto, si alguien tenía derecho a sentirse amargado, decepcionado, a decir, ¿sabes qué? Ya estoy harto y me voy. Si alguien tenía derecho a sentirse injuriado, ofendido, desilusionado, deseoso de tomar venganza, era Jesús. Pero mira cómo reaccionó Jesús ante el maltrato y el rechazo. Dice 1 de Pedro 2:23, este es un pasaje tremendo. Dice, mira a Jesús, quien nunca pecó, quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba. Pero ya verás, Dios va a hacer justicia de ti. ¿Te imaginas a Jesús diciendo eso en la cruz? Él dijo, Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Ni desde ahí les aventó. No amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Piensa en esto, lo que sufre Jesús en esos momentos previos a ser crucificado. Cuando dice ahí lo ultrajaban, el Rey de Gloria fue ultrajado. Mira de qué manera, Marcos 15:17, imagina esta imagen. Dice que lo vistieron de púrpura y después de tener una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a gritar, salve Rey de los judíos, en burla.
le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían. ¿Te imaginas? Dice Isaías que él puso su cara para llevar nuestra vergüenza. La saliva le corría por el rostro, la sangre, al Rey de Gloria. No solamente eso, dice, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias, se burlaban de él también ahí. Y después de haberse burlado de Jesús, versículo 20, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para que fuera crucificado. Ahora, ¿cómo respondió Jesús? Él podría haberle dicho al Padre, Padre, envía legiones de ángeles y que terminen con estos individuos. Pero ¿sabes por qué no lo hizo? Por amor a ti y a mí. Y no lo hizo porque él descansaba confiado en la justicia de su Padre. Jesús, estando en esas circunstancias, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mis hermanos, vemos cómo Cristo conquistó la amargura, cómo Cristo conquistó ese deseo de venganza, encomendando su causa al que juzga justamente. Ahora, yo sé que muchos pueden decir, bueno, pero ese era Cristo. Mira lo que dice 2 versículos antes en 1 de Pedro 2:21. Dice, porque para este propósito han sido llamados. Creyente, ¿para qué fui llamado? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mira, es bueno que busques en la Biblia, hasta ponen los buscadores, versículos de la voluntad de Dios, versículos del propósito de Dios en mi vida. Y hay muchos así tan claritos. Este es un propósito de Dios en la vida de todos sus hijos, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Wow. Y es donde después habla que lo ultrajaron. Cristo nos dejó ejemplo. Cristo modeló para nosotros cómo debemos reaccionar ante el maltrato para que no paguemos mal por mal, sino que descansemos tranquilos en la justicia de Dios. Yo pensaba esto y digo, wow, cómo la Biblia ilumina nuestro caminar. Porque de repente nos topamos con situaciones así, complicadas, con alguien que nos está haciendo mal. Y creemos que Dios perdió el control de nuestra vida. Y a la luz de la Biblia dice, no, incluso al impío, aquel que se burla, aquel que te persigue, aquel que te maldice, aquel que te traiciona, incluso él está dentro del control de Dios y lo quiere usar como una herramienta para forjarte a la imagen de Cristo, para que pises donde Cristo pisó. Ahora eso duele mucho, mi hermano. Eso duele, pero Cristo nos está forjando a su imagen. Eso también es comunicar a Cristo. Tanto cuando vamos y compartimos el Evangelio y suplimos necesidades, también el perdonar, también el amar a aquellos que nos persiguen. Así que no desaproveches ni esas relaciones. Pídele a Dios, Señor, ayúdame a crecer conforme a tu imagen, conforme a tus atributos. Y gracias porque es tu palabra lo que me da perspectiva también para caminar de una manera que te glorifique estas relaciones. Por eso dijo desde el versículo 2 que seamos renovados, que no nos adaptemos a este mundo. Este mundo te diría ya, ¿sabes qué? Desquítate y renueva tu mente. Renueva tu mente. Eso es entender las misericordias de Dios. Ahora, vamos a entrar a la segunda parte. Porque si esto era difícil, nunca hagan a nadie, nunca paguen a nadie mal por mal. Ahora Pablo va a ir más allá y dice, mira, no es suficiente que no devuelvas golpe por golpe o que no tomes venganza. Debes de ser proactivo en hacerle bien a ese que te hace mal. Versículo 17, nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. La palabra ahí respeten es procuren, persigan lo bueno, hagan todo lo bueno a aquellos que les hacen mal. Y habla de lo bueno utilizando la misma palabra del versículo 2, que es la voluntad de Dios, que es bueno, que es agradable, que es perfecta. Está diciendo, aún esas personas que te hacen mal, ámalos conforme a la voluntad de Dios. Procura lo bueno, persigue lo bueno, no solamente cuando te convenga. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a ir y dar otra vez? ¿Cómo voy a amar otra vez? Eso no es bueno, humillarme otra vez. ¿Y qué onda con mi orgullo, con mi dignidad? No me conviene. Dios dice, mira, no es que te convenga, es que es bueno, hazlo para el Señor, lo vimos la semana pasada. Caray, qué manera de ver esas relaciones y decir, aún esta relación es una oportunidad para que yo pueda adorar a Dios
como un sacrificio vivo y santo en la manera como yo respondo y amo a esa persona. ¡Wow! Lo que Pablo dice es totalmente contrario a nuestra naturaleza humana, totalmente contrario. Y dicho sea de paso, la vida en Cristo es sobrenatural. Por eso vimos ya en Romanos que alguien que esté en Cristo, ahora también el Espíritu Santo ha venido a morar en él. Hay un cambio de corazón, hay una nueva naturaleza que nos capacita para dar gloria a Cristo en lo que hacemos, incluido estas relaciones. Puse en pantalla esto, mi hermano. Y a lo mejor es que no sé, estoy atorado con esta situación. Bueno, en vez de pagar mal por mal, y en respuesta a la misericordia de Dios, debemos ser intencionales en hacerle bien al que nos maltrata, comenzando por el hecho de orar porque él se convierta y sea perdonado. Orar porque él se convierta y sea perdonado. No me quiero meter en temas de partidos políticos. Ya hasta despertaron algunos, ¿no? Pero hace algún tiempo, para que no calculen a quién se refiere, aunque alguna persona, híjole, yo publicaba tanto contra el gobierno, estados, de WhatsApp, de Facebook, me mandaba artículos es como, le digo, oye, puede ser que pues esté haciendo las cosas mal. Yo no soy partidario de nadie, aunque responsablemente voto, pero él me decía, bueno, pero ¿a poco me estás diciendo que no está exhibiendo lo que está haciendo mal? ¿Lo estás intentando tapar? Seguramente tú eres de ese bando. Y yo le decía, no, mira, es que a la luz de la palabra de Dios, lo vamos a ver las próximas semanas, Dios me llama a orar por ellos. Primariamente para que se conviertan y sean perdonados. O sea que tú me estás diciendo que no solamente mi anhelo debería ser soportarlo aquí durante los años que gobierne, sino todavía orar para yo soportarlo por la eternidad. Imagínate la manera de pensar. Sí, mi hermano, porque tú y yo éramos enemigos de Dios. Y ese tipo de pensamiento es pensar algo así como decir, mira, sí, yo era un enemigo de Dios, Dios tuvo misericordia de mí, envió a Cristo a morir por mis pecados, pero lo que yo deseo para esa persona es que se fríe en el infierno. El tener ese tipo de pensamientos, si ¿a poco yo voy a orar por él? Tú no conoces la maldad que ha hecho. Es más, vamos más allá y decimos, es más, yo creo que ni el infierno sería suficiente para esa persona. Si fuera por mí lo golpearía, lo maltrataría, le haría lo mismo que él me ha hecho. Y yo no creo que alguien lo vaya a decir, ¿verdad? Abiertamente con nuestras palabras. Pero eso es lo que implica el deseo de venganza. Tú no deseas que el pecado de esa persona sea redimido como el tuyo también lo fue. Tú tampoco lo merecías. Tú también estabas muerto en tus delitos y pecados, viviendo bajo la corriente de este mundo. Eras objeto de ira de Dios y Él extendió misericordia. No hicimos nada. Mira lo que ponía en pantalla. Una persona que sea dominada por su falta de perdón y que no esté mortificando ese deseo de devolver mal por mal y haciendo bien, no ha entendido el Evangelio. Ahora yo tenía que preguntarme, Señor, no permitas que me autoengañe, porque no somos creativos. No, bueno, eso aplica, pero es que esto ya fue de más, es que esto, y creemos que nosotros podemos meter cláusulas donde ya estos versículos ya no aplicarían. Pero el Evangelio nos recuerda que nosotros tampoco merecíamos su perdón. Ahora, Pablo está yendo más allá. Yo incluso pensaba en esto, mi hermano, si te soy bien honesto. La falta de perdón, la venganza, una persona que habita en ese deseo de hacer el mal contra alguien y aún por años, no solamente no ha entendido el Evangelio, sino que probablemente ni es salvo y va camino al infierno. Probablemente no ha entendido la gracia que él ha recibido, la maldad que había en él, y que por más mal que haya recibido, mi hermano, no estoy menospreciando si te ha tocado ser muy maltratado, pero por muy maltratado que alguien haya sido, en nada se compara con la maldad que nosotros hemos hecho contra Dios. Y Él te amó en Cristo.
Él te ha bendecido ahora a través de Él. Por eso Pablo continúa diciendo, procura hacer el bien, versículo 17. No solamente evites hacer el mal, procura hacer el bien. ¿Cómo? Bueno, pues no hagas más grande el conflicto. Y si depende de ti, dice versículo 18, busca la reconciliación, toma la iniciativa, no lo evite. No, yo no soy vengativo. Oye, pero ya tiene meses que ya hasta te fuiste. Ya sé, hay gente que llega que se van de iglesia en iglesia en iglesia, nunca resolvieron, pero apenas los escuchas hablar, siguen con una amargura contra personas de allá, o el pastor es como, oye, es que el tema es que tu corazón, tú te vas a cambiar de iglesia, pero tu corazón sigue ahí. Si es posible, en cuanto de ustedes depende, estén en paz con todos los hombres. Dios tomó la iniciativa, nos toca ser imitadores de Dios, pero es que yo ya me humillé, también Cristo. No lo hagas en tus fuerzas. Y dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Este es un gran enunciado, porque dice, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz. Hay gente que no va a querer estar en paz. Hay gente que tú ya le buscaste, ya le extendiste, ya le diste gracia, ya la amaste y quiere seguir en pleito, en lucha, en conflicto. Lo que Pablo está diciendo, como creyentes, deberíamos tener bajo el brazo el perdón, la reconciliación, que el día de mañana que esa persona, porque ha visto que tú le has seguido amando, buscando, a pesar de cómo él te ha tratado, tú ya lo traigas aquí para decirle, sí, mira, ya nada más estaba esperando a que tú me dijeras para ya reconciliarme contigo, para realinear, para reconciliar esta relación. No decir, bueno, déjalo pienso, voy a la casa porque me hiciste muchas cosas. No, ya mira, Cristo me ha perdonado tanto que aquí lo traigo ya lo traía, ya te estaba esperando. Versículo 19 y 20, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20, pero si tu enemigo tiene hambre, era lo que estaba esperando. Muchos leen esto, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Eso es lo que yo quería. Me encanta a mí llegar a este pasaje porque a veces lo utilizamos como entre broma y broma, ¿no? Como pues hazle bien para que se sienta mal. Ahora, en el contexto muchos llegan a coincidir en que tal vez al servir a tu enemigo, en suplir para sus necesidades, él se sienta avergonzado por su mala conducta y puede ser que venga el arrepentimiento, que le arda la cara de vergüenza, quién sabe. Pero en el contexto parece que tiene el propósito más bien de sanar, no de dañar. ¿Por qué? Otra vez, porque pues viene hablando de bendecir al que nos maldice, viene hablando de no tomar venganza. ¿Cómo de repente Pablo rompería la línea melódica? Pero amontónale ahí ascuas o carbones para que se... O sea, no es lo que... Y es importante ir como al original y lo que en el contexto hablaba de esto. En el contexto, esta onda de carbones encendidos o ascuas de fuego, dice la Reina Valera, hace una costumbre que había en aquella época. En aquella época no había encendedores, obviamente, no había gas domiciliario. Entonces, cuando tú necesitabas calentar algo o prender algo, pues tú tenías carbones o ascuas en tu cocina para lo que tuvieras que hacer. Cuando esas se apagaban y te ganaba ya la prisa, el tiempo, pues sabes que siempre ha sido tardado prender el carbón. Tú ibas con tu vecino y le decías, oye, como que veo que aquí ya está prendido, ¿me prestas unos carbones? Ves que es más fácil cuando ya te los prestan prendidos. Y entonces en el contexto históricamente se cuenta que las mujeres precisamente traían un recipiente que se ponían en su cabeza y que se iban caminando porque también generalmente en sus manos llevaban otros elementos de comida o de bebida. Y entonces al final del día está hablando Pablo de, hey, si tu enemigo tiene necesidad de comer o del calor de su hogar, de sus necesidades, tú provéele, hazle bien. ¿Y cómo podemos saber que Pablo tiene ese sentir? Pues mira cómo lo va a confirmar en el versículo 21. Pablo nos está diciendo, hermanos, la metodología de Dios para vencer el mal o para vencer las enemistades es haciendo el bien. Mira lo que dice el versículo 21. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. La Reina Valera, no seas vencido de lo malo, sino vence con el mal el bien. Sino vence con el bien
sino vence con el bien el mal, dice. Ahora esa palabra vencer es un término militar que significa dominar. Lo que Pablo está diciendo aquí es esto, mis hermanos. Tan pronto tú decides hacerle daño a alguien que te ha hecho mal, tú ya perdiste la batalla contra el mal. No seas vencido, no te dejes dominar. Lleva tu pensamiento cautivo en esos momentos que tú quieres tomar el asunto en tus manos. Cuando nosotros decidimos, en lugar de hacer el mal, ver una oportunidad para extender bondad, dice la palabra, a la luz de lo que está diciendo aquí, que es como un muro de contención para que el mal ya no se siga propagando. Como un incendio, es como ya aquí ya se corta. A través de la bondad que yo te hago, eso se va calmando. Ahora yo pensaba en esto, y otra vez yo con vergüenza lo digo, mi hermano, pero yo digo eso que dice Pablo tiene totalmente la razón. Yo he estado también en momentos donde cargo sentimientos así como de, ay, no, como de enemistad, y de repente aparece esa persona, además, hasta mi esposa en momentos ahí en el matrimonio, y son los actos de bondad los que te llevan a decir, híjole, chale. Y más que sentirte avergonzado, yo en mi caso digo, te lleva a responder y decir, wow, qué hermosa persona, qué maravilloso amor a pesar de mí. Vence con el bien el mal. Ahora me gusta esto y vamos terminando el pasaje del día de hoy. Recuerda, mi hermano, que todo esto es a la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Recordar que todos los pecados que sean cometidos por nosotros, contra nosotros, no se pueden comparar con lo que nosotros hemos pecado contra Dios. Y dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Así que, mi hermano, recordemos eso, recordemos su misericordia. Recuerda que has sido salvado y comprado para andar en una nueva vida. Y esa nueva vida implica nuevas maneras de comportarnos. Dice Efesios 4, 31 y 32. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. No, pero es que no lo merece. No lo hagas porque lo merece. Recuerda porque tú lo recibiste en Cristo. La motivación no es ni siquiera el resultado, cómo responda la otra persona. La motivación es la misericordia que tú has recibido y que anhelas dar gloria a Dios a través de esa relación también. Efesios 5:1. Termino con esto, mi hermano. Porque todo parte de esto. Recuerda tu identidad. Recuerda tu identidad. No es un tema de ser moralmente buenos. Es un tema de recordar la identidad. Somos hijos amados y estamos en Cristo. Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ándate en amor aún con aquellos que te hacen mal, sean creyentes o no. Imita a Dios, observa a Dios, medita con gratitud una y otra vez el Evangelio, medita una y otra vez que esa ira, que muchas veces nos volvemos como Jacobo y Juan, que anhelamos que caiga sobre las demás personas, todos nosotros también la merecíamos. Y Dios nos bendijo con la salvación en Cristo. Ahora quiero terminar con esto, mi hermano, porque a la luz de estos pasajes y en el anhelo de cumplir lo que la palabra nos llama a hacer, de renovar nuestra mente, de andar como un sacrificio vivo y buscar la gloria de Dios, creo que es un pasaje en el cual debemos examinar nuestros corazones. Y quiero animarte a eso, mi amigo. Que ahorita que cierres tus ojos, examines, le pidas a Dios, Señor, examina mi corazón. Y que seas sincero delante de Dios. Si has estado acumulando amargura, resentimiento, o aún deleite cuando tú sabes que le está yendo mal a esa persona con la cual estás enemistado. Examina si en alguna manera has estado devolviendo mal por mal o alimentando esa idea de devolver mal por mal.
Es que yo debí de haberle dicho, es que cómo no aproveché, y estamos alimentando y alimentando y alimentando. ¿Qué dice Pablo? Quítense todo eso. Fueron comprados para algo más, tienen una nueva identidad, y efectivamente eso en nuestra propia inclinación es imposible, pero recuerda que eres un hijo amado, que la presencia del Espíritu Santo está en ti, y que entonces Él es capaz de llevarnos a vivir de esa manera para glorificar a Cristo. Ahora, mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, a lo mejor es la primera, segunda, tercera vez que escuchas la palabra de Dios, yo te ruego que no tomes esta enseñanza a la ligera. Número uno, Dios no te está diciendo, haz esto para que puedas ser perdonado. Pero quiero decirte esto, mi hermano, mi amigo que estás aquí, la ira de la cual habla este pasaje, todo ser humano que no ha rendido su vida a Cristo es objeto de la ira de Dios. Ahora, como creyente y por la fe en Cristo, todos los creyentes llegaremos confiados al día del juicio. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Él ya satisfizo plenamente la justicia de Dios. Ya no hay venganza, ya no hay ira de Dios contra nosotros. Dice Romanos 8, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero mi amigo, te pregunto, ¿qué va a pasar contigo? Para ti que todavía no has creído en Cristo. Y de paso Dios te ha traído aquí para que no sigas así. Pero ¿qué harás el día que estés cara a cara con Él? ¿Recibirás el pago en persona, esa ira de la cual habla la palabra de Dios, por haber rechazado a Cristo todos los días de tu vida? Dice la palabra de Dios en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mi amigo, y Dios no quiere que la ira de Dios siga sobre ti. Te ama tanto que te ha traído, te está exponiendo a su evangelio y te está diciendo, ven ahora y razona, y aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Así que mi amigo, también ahorita que cierres tus ojos, pide perdón a Dios, clama por su perdón y ven en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Cristo para perdón de tus pecados, y entonces vivas y andes conforme a la nueva identidad de un hijo amado, conforme a lo que hemos visto el día de hoy. Acompáñame a orar, por favor. Señor y Rey, te alabamos porque tu palabra, híjole, es viva, es eficaz. Decía alguien por ahí, una de las bellezas de tu palabra es que aun cuando ya hemos leído estas porciones, pareciera que al cerrar la Biblia la agitamos y la abrimos y pareciera que todo es nuevo. Y es nuevo, Señor, no porque sea nuevo, Señor, sino porque nosotros constantemente olvidamos las cosas. Entre nuestro pecado, las distracciones, los afanes y este mundo que nos bombardea para adaptarnos y alejarnos de ti y de tu gloria, de repente nos damos cuenta, Señor, que hemos estado caminando muchas cosas, relaciones, conforme a nuestro propio entendimiento. Y en muchas ocasiones también, Señor, hemos estado solamente esperando un cambio de forma externa de las demás personas, de las circunstancias. Y hemos desaprovechado también, Señor, el elemento de que tú estás forjando el carácter de Cristo, también a través de estos eventos. Señor, yo te suplico, para gloria y fama de tu nombre, que tu Espíritu Santo, Señor, tome esta palabra que hemos escuchado el día de hoy, no para endosar, no para examinar la vida de las demás personas, sino, Padre, para ser sinceros, ser honestos, Señor, y en nuestra debilidad venir a ti, Señor, entendiendo y con toda la certeza, Padre, de que dice tu palabra, tú conoces, no solamente conoces nuestras debilidades, sino que estás dispuesto a ayudarnos. Y como creyentes, Señor, anhelamos tu gloria, anhelamos esto que es totalmente contra la inclinación natural de nuestro corazón. Padre, perdónanos porque constantemente nos llenamos de esta sed de hambre de venganza, y probablemente también mucho de eso nos ha llevado hasta el día de hoy, Señor, a habitar en este estado espiritual seco, porque sin darnos cuenta nos hemos salido de tu andar y de tu caminar y hemos querido ajustar las cosas
conforme a nuestra sabiduría. Padre, gracias por el descanso de tu palabra. Gracias por saber que tú estás no solamente en control de esas situaciones, sino que estás buscando forjarnos. Y gracias, Padre, porque todo esto lo hacemos no en nuestras propias fuerzas, sino que es una invitación de paso a correr a ti, reconociendo nuestra debilidad y clamando, Señor, que tú obres a través de nosotros y para tu gloria. Gracias, Señor, porque todos nosotros éramos enemigos tuyos. Gracias porque muchos de nosotros, por tu gracia y tu misericordia, ahora estamos aquí, te podemos llamar Padre. Y no fue porque lo merecíamos, fue porque a ti te plació, tomaste la iniciativa, te humillaste hasta lo sumo. Padre, ayúdanos a mirarnos a través de tu evangelio y a vivir conforme a él mismo para gloria tuya. Padre, gracias por este tiempo y te suplico también, Señor, por gente aquí que probablemente aún no ha rendido su vida a ti y tú le has traído esto que explicaba ahorita al final. Hasta el día de hoy, si no están en ti, aún son objetos de tu ira, Señor. Pero tú les has traído porque les amas, porque los creaste y porque anhelas, Señor, que ellos hoy se vuelvan a ti de todo corazón, con la promesa y la certeza, Señor, de que ellos, entendiendo que por su pecado merecerían condenación eterna, pero hoy en Cristo tu palabra nos dice que aquel que cree en el Hijo, que cree en Cristo como aquel sustituto, aquel que tomó nuestro lugar en la cruz, pero también aquel que vivió nuestra vida de obediencia que no podíamos, Señor, y entonces ahora estamos en Cristo, tenemos una relación contigo. Padre, concede el día de hoy también a personas que salgan de aquí ya no como extraños, como enemigos tuyos, sino que tu gracia, tu paciencia, esta gracia común que hablaba, que aún ellos ni te habían buscado, y tú seguías sustentándole para que hasta el día de hoy se encuentren contigo. Te suplico, Señor, que su corazón sea transformado y venga de esa muerte a una vida y puedan clamar y reconocer y vivir hacia ti, reconociéndote como su Rey, su Salvador, su Dios, y todo esto para gloria tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amigo